en el Hospital Son Yasser y nada, nos va a hacer una actualización de novedades, sobre todo de VIH, que creo que se ha basado en el post-CROI. Seguramente que se hayan mirado todas las revisiones del mundo mundial. Y también nada, unas pequeñas pinceladas de hepatitis C, hepatitis B y el delta. Yo sí que es verdad. Yo me hago normalmente eso, es bastante feo. Yo hago un resumen del CROI y he añadido unas pinceladas de hepatitis. Y este año es una novedad, que es que yo tengo las diapositivas originales por las fotos originales de las presentaciones y lo he pasado por el notebook, donde me lo ha hecho en un formato más visual, que me parecía más atractivo para mí. Entonces me interesa más suscribir con el mensaje y no tanto por los números. ¿Cómo me lo? Sí, vale. A ver si me aclaro con tantas cosas. A ver si me aclaro. Vale, como sabéis, yo cojo información oficial del Congreso, cojo todos los resúmenes que se hacen del mundo mundial, o sea, Congress TV de GESIDA, la reunión de Madrid, la reunión de Barcelona, la de los británicos, bueno, todo lo que pueda leerme y escuchar, lo escucho. Y lo que voy haciendo es especie de marcar los trabajos que más se han comentado en los resúmenes. Luego, evidentemente, como yo soy el ponente, pues cojo los que a mí me gustan también. Y sobre todo me quedo con los comentarios, que es lo que más me aporta a mí, más que la presentación en sí, el comentario que hacen los ponentes diferentes y así voy. Es lo que os voy a transmitir. Puede ser que esté yo de acuerdo o no, ¿eh? Eso. Y nada, a ver si os enseño. Ya decía yo que esto no podía ir bien. A ver, vamos a hacerlo desde allí. ¿Es que la pantalla? Ah, vale. Yo he visto botones aquí también, a ver. ¿Así? ¿Hacia aquí? ¿Usted ha dicho que aquí no así en la pantalla? Es que yo creo que ya se ha bloqueado, espera. Aparte que esto es un PDF, no es un PowerPoint. Pero falta que llame a mi madre. Justamente es mi madre. A ver. Ah. No, pasa. Ahora probaré. No, no. Que a veces es muy pesada, déjala. Pues nada, lo he puesto en notebook. Ya hemos descansado. Vale, aquí el CROI de este año, sobre todo para que os quede la idea, es el CROI de la cápside. Hemos hablado horas y horas de la cápside. Hemos hablado de la larga duración, o sea, estos son los dos ítems Princeps. Hay algunas nuevas moléculas también para NAIF y moléculas que nos van a servir en el futuro para mejorar los long acting que ya tenemos disponibles ahora. Escúchame. No, hombre, no. No, no. Y bueno, algunos switch que nos pueden mejorar algunos aspectos en cuanto a comorbilidades, interacciones, etcétera, etcétera. Y dos pinceladas de hepatitis virales, poco más. A ver si me sale. Ya decía yo que no podía ir bien eso. Bueno. Primer trabajo que os voy a presentar es una nueva combinación para pacientes naif de doravirina, un inhibidor de no-nucleósido, con islatravir, que ya lo ha comentado Ana, es un inhibidor de la transcriptasa inversa en algo de nucleósido que tiene también una actividad como inhibidor de la translocación. Y esta combinación, ¿os acordáis del islatravir? Que a mí es un nombre que me encanta porque me recuerda a Mallorca, no sé por qué, islatravir. Tiene la pega de que a dosis un poco más altas de las que utilizan daba linfopenia y han tenido que investigar este tema. Y luego tiene una relación ahí controvertida también con la M184V, que es la mutación para la amibudina, que todavía tenemos que aclarar. Pero bueno, este estudio está muy bien hecho, lo compara con Biktarvy, que bueno, es un buen comparador, y lo presentó Jürgen Rostock. Y bueno, deciros, estoy haciendo el lío, ya no sé cómo hacer para pasar. Ah, lo tengo. Vale, porque es un estudio que yo creo que está muy bien hecho. Pues evidentemente, ahora os daré más detalles. Bueno, eran pacientes naif, con más de 500 copias, sin resistencia previa a ninguno de los fármacos del estudio. Aquí la cagada, que esto tendríamos que decir basta ya a las agencias reguladoras, es esto de hepatitis B activa. ¿Qué coños estamos haciendo? Todo lo que os voy a presentar hoy no lleva ningún fármaco activo para virus B. Y esto lo tendrían que cambiar las agencias reguladoras. Paciente que no está inmunizado no puede entrar en este tipo de estudios. Y punto.
Y en las consultas y la práctica clínica del día a día, igual, el paciente no inmunizado no puede ir con pautas que no llevan fármacos activos frente a virus B. Después de este cabreo, que luego seguiré con él, 250 pacientes por rama. Es un estudio que está muy bien hecho, tiene un montón de mujeres, tiene pacientes muy inmunodeprimidos, ahí tenéis los datos, pacientes con cargas virales altísimas, o sea, una población muy variada. O sea, el estudio está muy bien parido, quitando lo de la hepatitis B. Cumple la no inferioridad versus Biktarvy, que está muy bien. Tema que aquí, bueno, en Notebook se le ha ido un poco la pinza. Claro, en la rama de Biktarvy no hay ningún fracaso ni ninguna mutación. En la rama de doravirina islatravir hay 2 pacientes que fracasan con mutaciones para ambos fármacos y hay que tener un poco de cuidado. La barrera genética podríamos decir que es alta, pero no nos gusta las resistencias en este caso. Recuperación inmunológica, pues igual en los grupos. Y otra cosa que llama la atención, porque eso habrá que ver qué nos aporta este fármaco respecto a los que ya utilizamos hoy en día, Naif, Biktarvy, Dovato, básicamente es qué nos aporta estos nuevos fármacos, porque aquí no vemos que haya una diferencia en cuanto a aumento de peso con respecto a Biktarvy, sorprendente, porque es una pauta que no lleva ni TAF ni Bictegravir, por tanto, se le acusó en su momento, o se le acusa de poder aumentar el peso y aquí no hay diferencias. Y luego, para seguir con el cabreo, pues fijaros, 3 casos de infección por virus B en el brazo de doravirina y islatravir. Pacientes con un core positivo, pues que nadie vacunó antes de ir a esta nueva pauta. Cagada gorda, que yo creo que no debe volver a pasar, aunque luego veréis que hay más chicha de esto. ¿Dudas con esta pauta? Sí, quitando los posits que he puesto, pues ¿cuánto nos va a costar? Sabiendo lo que tenemos ahora. Dolutegravir sabéis que no, dentro de mucho va a ser genérico también, hay que tenerlo en cuenta. Si no hay mejora metabólica, si tiene un poco más de resistencia que Biktarvy y no sé qué nos va a aportar esta pauta, pero bueno, habrá que verla. Es una pauta nueva, sin inhibidores de integrasa en Naif, pero no sé qué nos aporta respecto a lo que ya tenemos y ya veremos a qué precio lo tendremos. Vale, ahora os voy a contar, pasamos pacientes en switch, este es el estudio Artistry-1, este es un estudio de Gilead. Está el 2, pero el 2 no lo voy a comentar porque me parece a mí, no, pareció a todos los que escuché que era menos interesante que el 1. El 1 es un estudio de simplificación a Bictegravir, dosis de 75, no la de 50 que es dentro de Biktarvy. Y en el Acapavir 50, pastilla única en pacientes muy, muy complejos. Son los típicos que tenemos todos, ¿verdad, Aroa, en la consulta? Con pautas complejas porque o ha tenido resistencias o intolerancias o etcétera, etcétera. Y son pacientes que llevan o hiperpotenciado un análogo más algún fármaco más, o toma más de 2 pastillas al día, o más de una toma diaria, o incluso han llevado o T20 o Ibalizumab en los hospitales donde los tengan disponibles. Regímenes muy complejos a los cuales nadie se atreve a tocar porque son pacientes que ha costado mucho tenerlos bien y a pesar de que tengan iteraciones o comorbilidades, pues los miras así de lado. Si tiene más de 500 CD4 y carabina detectable, pues ya feliz que te quedas. Pues para estos pacientes hay una opción nueva, que es este STR de Bictegravir y el inhibidor de la capsidela en Acapavir una vez al día. El estudio es un fase 3 abierto, se randomizan 2-1 a pasar a esta combinación de Biclen versus el tratamiento que ya tomaban complejo. Y eran pacientes, aquí no lo detalla, pero eran pacientes, algunos llevaban 30 años tomando tratamiento. 30 años tomando tratamiento, o sea, con un histórico brutal, comorbilidades, todas las que queráis y más, con medicación, todo lo que queráis y más, y eran pacientes mayores también. Y aquí está toda la batería de cosas que tomaban, pero a mí sobre todo, en el hospital tenemos de todo, pero me preocupan sobre todo los que iban hiperpotenciados porque algunos ya, el tema de interacciones ya raya lo complicado y son los que tenemos ganas de cambiar y porque no tenemos opciones no podemos cambiarlo, ¿no? Cumple la no inferioridad versus continuar con el tratamiento que ya llevaban. Y además, en cuanto a recuperación de CD4 no hay diferencias, se tolera bien, muy pocas discontinuaciones y no hay nuevas mutaciones, que es una buena noticia. Yo creo que estamos esperando a tenerlo cuanto antes posible y ya veremos también cuánto nos va a costar. Pero bueno, normalmente los pacientes estos tan complejos es mucho más caro el tratamiento que llevan ahora que posiblemente el que pudieran llevar, aparte de los beneficios en cuanto a otros aspectos, ¿no? Vale, otra combinación, este es el islatravir de nuevo.
a dosis de 2 miligramos semanal con lenacapavir 300 miligramos oral. Esto es una pauta que decir semanal. Semanal es la típica pauta que votan todos los pacientes que les gustaría tener, que ninguno de nosotros nos imaginamos, pero cuando hay una encuesta, os lo puedo asegurar, pauta semanal sería la pauta ideal para que tomara yo. ¿Tú lo puedes entender? Pues sí, lo puedo entender, pero me cuesta. Y es una pauta que bueno, la tendremos como long acting oral y bueno, os voy a dar un poco más detalles de esta combinación. Es en pacientes suprimidos, evidentemente, y los resultados que se presentan es a 96 semanas. No voy a entrar en mucho detalle, pero había un cambio temprano y un cambio tardío para ver si había diferencias. Pero a la práctica, a la semana 96, no había ningún paciente con carga viral mayor de 50, lo que es una buena noticia. Pauta semanal con un análogo de nucleósido inhibidor de la translocación y con el lenacapavir, que es un inhibidor de la cápside. Temas de este estudio, recuento de CD4 igual, otra vez el metabolismo, o sea, cambiamos de una pauta que en teoría puede aumentar el peso o tener problemas metabólicos, lo cambiamos en Latravir, lenacapavir y no hay diferencias tampoco. O sea, el peso es un tema complejo que yo creo que todavía no tenemos claro qué es exactamente lo que pasa aquí. Se tolera bien y no aparecen nuevas mutaciones, así que estupendo. Esta combinación va a continuar sus estudios con el ISLEND 1, ISLEND 2 y ya os digo, ya veremos a ver qué pinta esta pauta de una pastilla semanal en switch. Acción prolongada. De aquí os he puesto Caborrir, pero os he puesto dos estudios. El Volition no lo voy a comentar, el Impact sí. El Volition no lo voy a comentar porque es un estudio de cambio temprano a Caborrimpi intramuscular que puede ser interesante en algún paciente, pero yo de manera general no le veo mucha chicha porque al final es el paciente toma Dovato y en cuanto se queda indetectable lo cambias a Caborrilpi, que bueno, prisa para cambiar a Caborrilpi yo nunca he tenido, va muy bien el Caborrilpi, pero no es que tenga especialmente prisa, no sé que sea un paciente muy concreto. Y el que ha llamado la atención al público en general, cuando hablo de mi opinión, es la opinión de todos los que escuchaba. El Impact 2017 sí que me llama la atención porque es un estudio hecho en adolescentes, que en teoría es una población muy compleja. O sea, los que tengo son muy complejos, los que tenemos en el hospital son complejísimos, tenemos pocos por suerte. Y es un estudio que está representado en varios países del mundo. Y fijaros que son 144 pacientes, había afroamericanos, un porcentaje muy alto porque la mayoría de pacientes venía de la zona de Sudáfrica, mediana de 15 años, la mitad son mujeres. Y fijaros que el 92% de los pacientes eran de transmisión vertical. Que probablemente sean, si sumas adolescencia más transmisión vertical, ya es la complejidad máxima. Por suerte, en nuestro medio, esta población es a extinguir en el sentido de que estos se harán mayores alguna vez y ya no habrá nuevos diagnósticos, entiendo, si no hay transmisiones verticales. Pero es una población muy, muy compleja. Ellos hicieron un lidinoral que nadie hace a fecha de hoy y luego pasaron a Caborrilpi cada 8 semanas. Una exposición media de 128 semanas, el 95% recibió más de 13 inyecciones y los resultados son bastante espectaculares, para mi gusto. 94,4% de supresión virológica en esta población compleja, con 0 fracasos virológicos confirmados. O sea, a mí me llama mucho la atención estos resultados en cuanto a que son resultados muy consistentes en una población muy, muy compleja y que a lo mejor nadie o nunca hemos pensado que en esta población tan compleja pues el Caborrilpi podría ser una opción. Se tolera bien y pasamos otro estudio que es combinación de un anticuerpo monoclonal, el N6LS, Lotivibar. Los más mayores lo llaman Loti. Yo como soy de la época de que me gustaban los Simpsons, yo le voy a llamar Bar, que me gusta más, ¿no? Para no decirlo entero. Es un estudio de switch, como podéis imaginar. El BART, que me gusta decirlo, el BART es un anticuerpo, siempre digo, ampliamente neutralizante, porque con esto nos han timado. Es como decir que yo soy ampliamente guapo, es totalmente mentira, porque simplemente porque cuando hay que hacer un test de sensibilidad previo y no todos los pacientes son sensibles al anticuerpo. Entonces, es ampliamente neutralizante, yo diría neutralizante. Y lo complejo de este estudio para mí, ya había datos previos donde se había visto que el BART subcutáneo se toleraba mal y el intravenoso se toleraba mejor. Ya teníamos estudios previos
de este tipo. Y aquí la combinación, lo que me llama a mí la atención o que me complica, o lo que la gente decía que era complicado, es que es una pauta que dan el BART o subcutáneo o intravenoso cada 4 meses y el Caboril mensual. Que esto a veces a nosotros nos complica el bimensual como para estar ahí escalando. O si lo dejas todo en manos de hospital de día, que se acuerdan de que una pauta... Aquí la cosa se nos complica. Pero bueno, ellos comparan, luego ya veremos cómo es la logística. Ellos comparan la pauta intravenosa, que es la que en teoría se tolera mejor, con la subcutánea y con un brazo de TAR oral estándar. Fijaros que de toda la corte que estudiaron, había un 62% que tenía una alta sensibilidad al anticuerpo. Aquí no decían, pero se lo preguntaron y eso surgió en las reuniones, es que no todos los pacientes eran sensibles al anticuerpo y había un problema que es que había sensibles, no sensibles y había una parte que era como indeterminado. Entonces hay pacientes que no se sabe si serían sensibles o no. Entonces te cargas, al final te quedan pues un 20, 25, 30% de pacientes que no van a ser candidatos en ese estudio basal que tú vas a pedir para el fármaco. Pero bueno, a la práctica, los que iban con el BART intravenoso y el cabo mensual, 50 pacientes, 94% de eficacia a 12 meses. Los subcutáneos, los que se cayeron fueron por mala tolerancia, que ya se sabía previamente. Y el TAR oral, pues un 88, que no está nada mal tampoco. Y luego la mala noticia es que un paciente en el brazo subcutáneo hizo mutación de resistencia tanto a la integrasa como al anticuerpo ampliamente neutralizante. Y aquí volvieron a confirmar que el brazo subcutáneo no se tolera bien. Y esto va a seguir porque van a hacer un estudio, el Embrace 2, que se llama, con el BART cada 6 meses intravenoso, con el cabo cada 2 meses, que esto a lo mejor es más atractivo en cuanto a pauta long acting. Pero sigue el desarrollo del fármaco. La subcutánea creo que ya han decidido que por aquí no vamos bien. Nuevos fármacos que nos llegarán cuando toque. Este es el G7242, es un nuevo inhibidor de la integrasa, este es de Gilead, que se ha diseñado para poderlo formular long acting. No tiene más secreto que esto, no tiene mayor barrera genética, es como un inhibidor de integrasa de segunda que tiene, espérate con una depo, que tiene las propiedades físico-químicas ideales para poderlo formular long acting. Supongo que quieren una pareja, un alto rubio alemán guapo con ojos azules para el lenacapavir. Bueno. Ya se han hecho estudios de evaluación farmacocinética en voluntarios sanos, se han hecho el típico estudio oral de 11 días para ver la caída de carga viral y parece que pinta bien. Al menos este fármaco se podría dar esto todo en estudios muy preliminares. Se podría dar mínimo cada 4 o 6 meses. La caída de carga viral es comparable a los inhibidores de integrasa actuales. Parece que se tolera bien, tanto la vía intramuscular como la oral, parece que no tienen muchos efectos adversos. Y también pues, está previsto que esta combinación pues, sea una posibilidad en el futuro con lenacapavir, que no le encontramos novio ni para atrás. Es tan guapo el lenacapavir que no encontramos novio. ¿Va? Otro fármaco que nos vendrá, este es de BIF, es el VH184. Este es un poco... Este sí que es un inhibidor de integrasa, lo podríamos considerar, entre comillas, de nueva generación, si es que necesitamos inhibidores de integrasa de tercera, que no lo sé, pero este tiene una barrera genética superior incluso a dolutegravir y bictegravir. Os digo, son nosotros resistencias a inhibidores de integrasa de segunda, iba a decir con los dedos de una mano, de un manco, porque es que tenemos muy pocos. Y también está previsto su diseño para formulaciones ultra long acting. La caída de carga viral en monoterapia de estas de 11 días es brutal, comparable a dolutegravir. Y ya se han hecho estudios también en voluntarios sanos pues, de diferentes formulaciones, algunas subcutáneas, algunas intramusculares, algunas para más corto, otras para más largo. Parece ser que la formulación pues, pinta bien y la idea que quiere todo el mundo es intentar tener una formulación cada 4 o 6 meses o incluso más larga posible. Si puede ser cada año, que también se está estudiando para el lenacapavir en PrEP. Y también parece que tanto la formulación subcutánea como la intramuscular parece que funcionan bien y se toleran. Y la idea es intentarlo dar cada 6 meses y va a haber otro estudio para confirmarlo. Otro fármaco de BIF, esto es un nuevo inhibidor de la cápside,
que también está previsto para long acting, o sea, todo long acting sin análogos de nucleósidos, os recuerdo, que no es activo frente al virus B. Y ahora veréis por qué de la desgracia. Pero bueno, este inhibidor de la cápside, pues también parece que tiene monoterapia, tiene una actividad, monoterapia por vía, tiene una actividad razonablemente buena. No parece que sea inductor ni inhibidor de CYP3A4, se tolera bien. Han hecho estudios en voluntarios sanos con una N muy pequeña para probar diferentes formulaciones y parece que es adecuado para hacer un ultra long acting. No voy a detallar ya por falta de tiempo. Y la idea es poderlo intentar dar también 2 veces al año, que es una opción que los pacientes igual cada 2 meses le queda corta, cada 4 lo ven un poquito mejor, cada 6 sería un sueño para muchas personas. Y parece que la cosa funcionará porque hay un estudio en marcha o empezar a reclutarse pacientes en breve con esta formulación. Detallitos, muy bien. ¿Qué ha conseguido Pablo Tebas? Flipar, ¿eh? Porque yo me tengo que poner imaginación. Ha conseguido introducir material genético, DNA, dentro del núcleo celular del músculo y codificar para que el cuerpo de manera natural sintetice el Evushel. Sí, lo que escucháis, el Evushel. Hace electroporación para que el material genético sea capaz de entrar hasta el núcleo celular. Parece que pocas molestias, consigue niveles adecuados, claro, para las cepas que ya no tenemos de COVID, que esto le dieron mucha caña con esto. Y no solo eso, sino que hasta 96 semanas después el músculo, las células del músculo seguían fabricando anticuerpos frente al COVID. ¿Qué me llama la atención de esto? Yo me pongo un poco más allá y digo, vale, pero si este hombrito, Pablo Tebas, consigue que el músculo fabrique anticuerpos frente a cepas de COVID antiguas, ¿por qué no puede hacer frente al virus C, frente al VIH? Se podrá hacer, supongo que se podrá hacer. Imaginaros una PrEP que se ponga cada 5 años, yo creo. Te pones en el material. Lo criticaron mucho y yo creo que no hay que criticarlo, hay que alabarlo, para mi gusto. Y poquita cosa más, si os digo, es el CROI de la larga duración, de la cápside y poquita cosa más. Cualquier cosa en las preguntas ya lo podemos analizar, si queréis. Sí, es especialista en micro, miembro de la Comisión de Infecciosas y coordinadora de equipos PROA y bueno, más cosas, pero pues ya está, con eso suficiente. Muchas gracias por la invitación. Ya es la segunda vez que participo en esta jornada, porque el otro día me acordé que en mayo de 2023 también participé y justo me pilló en el congreso de la SEIM, lo hice en híbrido, no pude estar presente y bueno, pues la segunda vez estoy aquí con vosotros. A ver, después de estas charlas con contenido científico, pues yo vengo a hacer una charla que es un poco humanista. Datos científicos os voy a presentar pocos y más bien es una oda a los equipos PROA, porque es mi tema, es lo que me gusta y creo que tenemos muchas cosas positivas aquí en Baleares que tenemos que destacar. Pues nada, es importante que destaquemos que los equipos PROA existen porque estamos ante una pandemia silenciosa que todos conocéis de escala global, que según el famoso estudio de Lancet de 2019 se estimaba que había 5 millones de personas que morían a consecuencia de la resistencia antibiótica y luego este artículo lo revisitaron con una nueva revisión de la bibliografía y de los artículos que estaban publicados e hicieron un vaticinio fatalítico mucho peor que los datos de la OMS, viendo que en 2050 pues, iba a haber 11 millones de muertes, o sea, ya se duplicaba para 2050. En Europa no estamos mejor que en otros países, es verdad que en África y en Asia y en Latinoamérica la resistencia antibiótica tiene muchas más consecuencias que las que puede tener aquí en Europa, pero bueno, como hay puntero, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, pues como veis, este es aquí, me voy a poner aquí, que yo creo que es lo acertado para ver. Vale, bueno, pues en las primeras gráficas tenéis cómo ha ido evolucionando la resistencia a carbapenemasas en Klebsiella. Veis que estamos en una situación crítica y el coli resistente a cefalosporinas, pues en 2023 ya había muchas zonas de Europa que estaban en naranja.
Y en España, pues el impacto también es muy importante. Este es un estudio que se llevó a cabo en 2023 por el grupo de estudio de la SEIM. Se va haciendo cada X años. Yo creo que el siguiente tocará en breve, supongo que será en 2027. Y ya aquí estiman 150.000 infecciones anuales, más de 20.000 fallecimientos, que esta cifra supera muchísimo lo que estamos acostumbrados a ver cuando el PRAN hace alguna campaña. Y bueno, las causas de la resistencia antibiótica son múltiples, pero sobre la que vamos a tratar y sobre la que el PROA puede tener algún efecto, pues es en el exceso de la prescripción de antibióticos. Y es que el consumo de antibióticos en España, aunque esto ha mejorado, no vamos a ser tampoco catastrofistas, en su momento estaba un 40% por encima de la media europea en atención primaria, estábamos siempre por encima del consumo de antibióticos si nos comparábamos con países de nuestro nivel sanitario, los hospitales siempre superaban la media, mucho más que en atención primaria, y además solo 1 de cada 3 antibióticos pues, estaba justificado clínicamente. Y aquí es cuando el PROA aparece como una solución, como una respuesta a este problema. No lo va a solucionar del todo, pero sí que lo puede mitigar. Porque al final actúa sobre la prescripción y tenemos que tener en cuenta que la prescripción es un hábito y como cualquier hábito es modificable. Tardamos más de 21 días, pero creo que a la larga se puede modificar. Reduce la presión antibiótica, es una respuesta que integra a distintos profesionales y que sin duda mejora los resultados de salud. Pero es importante que destaquemos, bueno, veréis que a lo largo de la presentación os he puesto como entrecomillado y en cursiva algunas frases que son como los mensajes que me gustaría que os quedarais, que son pues pensamientos propios míos, que el PROA no debe ser un proyecto individual ni una iniciativa voluntarista de los profesionales comprometidos, que pues sabéis que los compañeros trabajan así. Debe ser una estrategia institucional ante una amenaza global que requiere una coordinación, una estructura y sobre todo un apoyo. Y el apoyo pues viene desde marcos normativos europeos. Todos estos países que veis en verde son los que han establecido planes nacionales y a nivel nacional pues nuestra hoja de ruta es el PRAN, que el PRAN nació en 2014, ya vamos por el 4º PRAN y ha ido sufriendo una evolución. Primero empezó muy centrado en salud humana y salud veterinaria, porque en salud veterinaria había un consumo descomunal de antibióticos. Y luego ya en el tercer plan pues, se dio un enfoque One Health, se metió el medio ambiente también por medio, el control de antibióticos. Y en el 4º plan, que es en el que estamos actualmente, se ha centrado mucho en meter caña a los equipos PROA. ¿Y qué cambia con respecto a otros años? Pues que ha pasado de recomendar que los hospitales de atención primaria tengan un PROA a exigir que estos equipos PROA estén institucionalizados. ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que quiere conseguir a final de 2027? Pues que haya una mayor implementación de los PROA, que haya un mejor nivel de excelencia, que haya una mejor comunicación internivel y finalizar el sistema de evaluación de calidad de los PROA, que es la autocertificación, certificación, certifica PROA, que esto lo habréis oído, pero que no me voy a meter mucho en esto. ¿Y todo esto cómo lo quieren conseguir? Pues con las normas de certificación, que en realidad sí que suponen un antes y un después, porque las normas pues hacen que tengamos un lenguaje común, unos requisitos exigibles a los equipos PROA y sobre todo un reconocimiento formal al trabajo realizado desde hace muchísimos años que no se reconocía. ¿Y por qué hay que certificarse? ¿Qué valor tiene la norma? Porque si antes decíamos que el PRAN era la hoja de ruta de los equipos PROA, pues yo creo que para Baleares la hoja de ruta para los PROA y para trabajar ha sido la norma de la certificación que ha venido a darnos un empujoncito a lo que ya llevaban años haciendo. Pues esta norma al final garantiza que existan protocolos actualizados, que estén accesibles, que haya mecanismos de vigilancia para el consumo de antibióticos, de la resistencia antibiótica, que se haga una revisión sistemática de los tratamientos, que haya formación continuada, registro y análisis de indicadores, que haya una cultura de mejora continua y que haya comunicación entre los niveles asistenciales de atención primaria y hospital, pues que esto a veces es bastante escaso. Y hay que entender que la norma no es un control punitivo sobre los prescriptores, ni tampoco sobre los equipos PROA que ya estaban trabajando. No es un obstáculo para la autonomía clínica, no genera una carga administrativa para los gestores.
sí genera una carga para el equipo PROA, pero a nivel institucional no supone absolutamente nada. No es exclusiva de grandes centros, si hay gente motivada pueden trabajar y es un instrumento sobre todo de seguridad para el paciente, una guía de trabajo y una herramienta. Y es decir en alto y que aparezca en algún sitio que aquí, en el sitio donde estemos certificados, pues los antibióticos se usan y se usan bien. Supongo que habréis visto en algún momento las normas de certificación. Son normas bastante complejas que están estructuradas en distintos niveles. Cada nivel tiene una serie de estándares y, como veis, son muy similares la norma del PROA hospitalario y la de comunitario. Más o menos se dividen en los mismos bloques. Hay algunos estándares que varían, pero lo que se ha intentado es homogeneizar, que lo que se exija a nivel hospitalario sea equivalente a lo que se exige en atención primaria y viceversa, para que no haya discrepancias. Existen 3 categorías para las cuales hay que alcanzar una serie de estándares. Como veis, es complicado. Para el básico, 22 requisitos, 45 para el avanzado, 64 para la categoría excelente y en atención primaria 18, 36 y 47. Así que no es poco el trabajo que hay que hacer cuando un equipo quiere certificarse. Y los 3 niveles de certificación pues son el básico, que quiere decir que tenemos una estructura mínima, una designación formal del equipo y que se ha iniciado a monitorizar los indicadores. El nivel intermedio pues ya hace intervenciones más complejas y tiene una mayor frecuencia de monitorización, y el nivel avanzado, bueno, perdón, porque esto lo he escrito mal. Ahora es nivel básico, avanzado y excelente, perdón. Y el nivel excelente pues ya es el nivel máximo de madurez que puede alcanzar un equipo PROA. Pero me gustaría destacar que al final el nivel mal llamado básico no es lo mínimo esperable. Requiere un gran esfuerzo por parte de los profesionales y una implicación excepcional. Ya habéis visto la cantidad de estándares que hay que cumplir y, claro, aparecer como, bueno, he alcanzado el nivel básico, parece que haces lo que tienes que hacer, pero no haces mucho más de lo que tienes que hacer y lleva un trabajo detrás que nadie ve. Esta es la foto fija a nivel nacional de los centros que están autocertificados, porque ahora estamos en un proceso en el que los centros se autocertifican con la ayuda del coordinador científico técnico, y en un futuro, que tenía que haber llegado ya, pero todo va con retraso, habrá una certificación por parte de inspectores de farmacia o inspectores médicos, dependiendo de la comunidad autónoma. Podéis ver que a nivel hospitalario hay muchísimos más centros acreditados. Esto es porque la cultura del PROA estaba mucho más instaurada en los hospitales y, sin embargo, en atención primaria pues hay menos centros. El pin de ubicación de color naranja es el nivel básico, el plateado nivel avanzado y el doradito el nivel excelente. Así que a nivel excelente en atención primaria solo hay un área de salud que coincide con la misma que está acreditado, es el Germany Trias de Cataluña. Y bueno, pues nuestra foto fija de Baleares, parece poco, pero es mucho. Aquí haría falta otro más, lo que pasa que como es un área única de salud en Ibiza, pues solo aparece ubicado en el mapa una vez. Ibiza está autocertificado en básico y en Mallorca ya hemos conseguido 2 pines de color plateado. Uno es la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, luego lo veremos, y otro es el Hospital de Inca. Y hemos tardado en llegar aquí porque la autocertificación se inició en 2024 y nosotros hemos empezado a autocertificar centros a finales de 2025, principios de 2026, pero no es una falta de trabajo, sino era una estrategia para conseguir cosas a nivel institucional. Nuestra realidad insular pues es esta. Actualmente tenemos más de la mitad de las gerencias sin autocertificar, pero trabajando en ello. Tenemos 2 en básico y 2 en avanzado. Así que, bueno, comparten los mismos retos que el Sistema Sanitario Nacional de Salud, pero presentamos una serie de características derivadas de nuestra geografía, de la estacionalidad turística y de la insularidad que condicionan también un poco el desarrollo de los PROA, y creo que esto también es importante destacarlo. Aquí os pongo cómo están los equipos PROA. En Mallorca tenemos 6 gerencias
Inca ya ha conseguido la autocertificación en avanzado. Son Spaces está en ello. Estamos trabajando también en proceso. Son Yasser no me consta que vayan a ir avanzado, pero he querido ponerlo así, que están en proceso, porque hacen un excelente trabajo, están trabajando de manera diaria. Nora sé que tiene reuniones constantes con gerencia y aunque vayan a tardar a lo mejor un poco más que el resto, creo que están en disposición de poder pedir el avanzado y luego lo que les puede frenar es la falta de recursos, que lo hablaremos luego. En Manacor ahora mismo la autocertificación está en pausa, no sé si hay algún compañero de Manacor. La situación que tenéis es espantosa y allí a nivel de a nivel del hospital hay otras prioridades y al final pues esto es algo que nos gusta hacer, pero es secundario cuando hay cosas más importantes que hacer, y la autocertificación de atención primaria de Mallorca conseguida también en avanzado. En Ibiza, una gerencia, 2 ámbitos, ambos acreditados o autocertificados en básico, y en Menorca pues tenemos una situación peculiar porque no tenemos nada. Todo está en pausa, tanto en Mateo Urfila como en atención primaria. Luego analizaremos un poco el por qué puede ser esto. Así que realmente observamos que hay una asimetría significativa entre las distintas islas. Si las vamos analizando una por una, pues en Mallorca vemos que hay mucha heterogeneidad y en realidad también somos un poco ejemplo. Yo he puesto esto, que no es necesario mirar fuera de las islas para encontrar referentes de excelencia, que parece que a veces nos tenemos que ir a grandes hospitales. Y aquí tenemos muy buenos ejemplos, como es, por ejemplo, el Hospital de Inca, que ha sido pionero en la autocertificación en Baleares. Atención primaria como ejemplo nacional. Solo hay 2 gerencias autocertificadas en avanzado a nivel nacional. Una está en Canarias y otra está en Baleares. Así que, bueno, las islas parece que trabajan bien, que los recursos son muy heterogéneos. Porque si todos estamos trabajando, trabajamos desde hace tiempo y trabajamos igual, ¿por qué no se consigue lo mismo en todos los sitios? Y luego pues tenemos la mayor concentración de equipos proa. Podríamos decir que Mallorca está a nivel avanzado con los centros que tenemos, pero tenemos todavía cosas que hacer. En Ibiza destacaría la consolidación del área de salud. Es un referente de integración asistencial del modelo PROA porque tiene todo el área de salud autocertificada. Es una excepción a nivel nacional, excepto el que hemos visto que estaba en excelente, y tiene una potente coordinación internivel. Trabajan súper bien juntos el hospital y atención primaria. Y luego, pues bueno, Menorca se ha convertido en nuestra prioridad estratégica porque representan la brecha más importante que tenemos ahora mismo en el mapa, en la foto fija de Baleares. ¿Por qué pasa esto? Pues porque tienen una ausencia de equipo estable, una rotación continua de personal, los recursos humanos muy ajustados para poder añadir una actividad transversal. Si son pocos y tienen mucho que hacer, como les vamos a decir, encima que hagan más. Y la insularidad como factor estructural añadido, porque no es lo mismo venirse a Mallorca que irse a Menorca, depende de dónde vengas. Posibles soluciones, pues hemos intentado acompañar y replicar lo trabajado en otras gerencias, conseguir apoyo institucional firme y sostenido. Esto lo intentamos, pero no lo conseguimos. Adoptar el modelo a la realidad insular de Menorca, pues hacer modificaciones, adaptaciones para que puedan llegar a la autocertificación, y establecer vínculos de mentoría, por ejemplo, desde Atención Primaria de Mallorca con Menorca. Y bueno, como indicadores, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal está haciendo el PROA? Conseguimos autocertificaciones, pero así hay muchos indicadores que podría traer, pero siendo este tipo de jornada, pues vamos a traer los indicadores de antibióticos. Pues estos son los datos más actuales que tiene publicados el PRAN en su página web. Como veis, estamos en azul clarito. Somos una de las mejores comunidades autónomas en cuanto a consumo de antimicrobianos a nivel comunitario, y nos situamos por debajo de la media nacional, así que lo estamos haciendo bien, muy bien, desde hace tiempo. No tanto en hospital, estamos ligeramente por encima de la media nacional. Aquí el PRAN calcula los consumos de antibióticos en DHDs en lugar de en DDDs, que es la medida normal, y bueno, salimos un poquito oscuros, pero de 1,38 a 1,77, bueno, pues
podemos hacer muchas cosas y si estuviéramos tan bien, pues no tendríamos trabajo los PROA. Y aquí os traigo un poco qué es lo que más consumimos. Pues como veis en carbapenems en general estamos por debajo de la media nacional, cefalosporinas también, fluoroquinolonas también, glucopéptidos también, pero consumimos más penicilinas con inhibidores de beta-lactámicos, amoxicilina clavulánico, por ejemplo. Así a simple vista pues parece que lo estamos haciendo bien porque no utilizamos antibióticos de muy alto espectro, pero hay mucho margen de mejora. Y bueno, pues los PROA trabajan bien, pero seguimos teniendo barreras que vencer, porque a pesar del camino recorrido, pues existen obstáculos reales que nos frenan cada día para poder avanzar. Uno de ellos, como hemos comentado, es la insularidad, la dificultad de cubrir puestos relacionados con el PROA, la dependencia del número reducido de profesionales clave, el síndrome del hombre orquesta, porque el que hace PROA también hace interconsultas, los que son de medicina interna están en otra serie de grupos de trabajo, porque encima luego como son los más motivados, pues se meten en todo. Hay mucha rotación de personal y esto interrumpe la continuidad de los programas. Y luego esto creo que es lo más importante, el 2, que es el tiempo protegido, porque sin horas reales asignadas, el equipo PROA trabaja fuera de la jornada. Uno de los estándares para poder conseguir la autocertificación en avanzado es tener tiempo protegido de los profesionales. Si la dirección no nos asegura que vayamos a tener X horas a la semana para poder trabajar, por mucho que queramos y por mucho que estemos cumpliendo el resto de estándares, que por ejemplo es lo que pasa en Son Yasser, lo que pasa en Son Espaces, no podemos pedir la autocertificación porque ese estándar no lo cumplimos o lo cumplimos sobre el papel, pero no en la realidad. Hay un riesgo permanente de que cualquier presión asistencial desplace la actividad PROA. Podemos recordar la pandemia del COVID. Y luego otras barreras estructurales, bueno, y que per se es una barrera estructural difícil de eliminar porque el tiempo es el recurso más escaso, pero a la vez es el recurso más valioso. Y otro problema que tenemos aquí en Baleares es la digitalización. Seguimos trabajando con boli, con papel y con Excel y es la manera que tenemos de sacar indicadores. Tenemos una necesidad operativa de nuevos sistemas, no tenemos alertas automatizadas, existen, pero existen porque los farmacéuticos han trabajado para que esto sea así. No tenemos datos a tiempo real, no tenemos una herramienta PROA para poder trabajar de manera diaria y tampoco tenemos integradas herramientas de ayuda a la prescripción. En eso también estamos mejorando, se está haciendo un cuadro de mandos a nivel autonómico, pero para que os hagáis una idea, pues llevamos año y medio trabajando en eso, todavía no lo habéis visto y no sé cuándo lo veréis, espero que pronto. Así que la ausencia de integración digital yo creo que ahora es uno de los principales cuellos de botella porque, bueno, aunque el tiempo protegido también es importante, si no tenemos tiempo, pero por lo menos tenemos herramientas digitales, pues avanzamos un montón. Y como no todo es llorar, porque barreras y problemas pues hay en todos sitios, también tenemos fortalezas. Y yo creo que la principal fortaleza que tenemos es el equipo en general, porque el PROA solo es PROA cuando trabaja en equipo. Y creo que aquí en Baleares tenemos la suerte de tener equipos que están muy bien cohesionados, con muy buenos profesionales. Microbiología, farmacia y medicina interna se entiende a la perfección y hemos sido capaces de incorporar a otros profesionales que suman muchísimo valor a los equipos PROA. Así que podemos decir que vamos por el buen camino. Tenemos muy buena coordinación de equipo autonómico, me refiero. Hacemos reuniones periódicas en formato híbrido, ponemos en común todas las dificultades, las buenas prácticas. Tenemos sentido de pertenencia porque estamos en un proyecto colectivo, en una red nacional, con un propósito y unos objetivos comunes, que esto antes también nos faltaba porque trabajábamos en nuestro hospital, pero no mirábamos al resto. Hay un muy buen compañerismo, una cultura de compartir, de un intercambio activo de experiencias, de protocolos, de aprendizaje. Pues un documento que ha hecho alguien lo comparte con el compañero y creo que eso es un avance. Y un equipo humano pues comprometido, profesionales excelentes que hacen posible que los recursos a veces no facilitan. Y bueno, pues creo que nos sentimos parte de nuestro equipo local, de nuestro hospital o de nuestra gerencia de atención primaria, también parte de un equipo autonómico y de una estrategia nacional como es el PRAN. Y el horizonte,
pues siendo ambiciosos, lograr que todos los centros sanitarios en los 2 niveles asistenciales, he puesto 3 porque en un futuro vendrán los centros sociosanitarios, que también tendremos que trabajar con ellos y en las 3 islas alcancen la certificación PROA que le corresponde. Y el 100% importa, porque al final nos da un reconocimiento profesional, consigue una equidad territorial, no hay diferencias entre en qué isla tengas que estar hospitalizado o atendido. Es sinónimo de seguridad del paciente, como ya habíamos comentado, y fortalece la red, porque una red fuerte pues aprende más rápido, comparte mejor y genera sinergias que al final benefician a todo el sistema. Y como mensaje final, pues creo que lo estamos haciendo bien, muy bien. Esto es una palmadita en la espalda para todos los compañeros, pero aún nos queda camino por recorrer juntos. Y al final todo esto pues es posible por la coordinación excelente que hacen todos estos compañeros en sus distintos centros y gerencias. Y bueno, aquí os he puesto la campaña del PRAN de este año de no hagas llorar a Fleming, utiliza bien los antibióticos, porque estaba muy graciosa y me encanta. Así que nada, un placer. Luego preguntas y comentarios. Soljaser forma parte también del PROA, ¿vale? Y desarrolla sobre todo su actividad asistencial en VIH. Bueno, la idea es daros unas pinceladas en antibióticos de los últimos 2 años, básicamente, ¿no? Y bueno, después de la excelente sesión que nos ha dado los pruebas, bueno, pues evidentemente los antibióticos que tenemos de estos últimos 2 años pues van un poco dirigidos hacia el problema que tenemos de la multiresistencia, ¿vale? Esta es una lista de patógenos que publicó la OMS en el 2024 y en el que clasificaba, bueno, pues las bacterias, digamos, más problemáticas y los ponía como grupo crítico, básicamente Acinetobacter baumannii multiresistente, resistente a carbapenémicos, ponía enterobacterales resistentes a carbapenémicos, enterobacterales BLES y pseudomonas, bueno, de difícil tratamiento. Y básicamente los tratamientos actuales antibióticos que tenemos en estos últimos años se han centrado básicamente en estas dianas. Bueno, esto es una foto que ya nos ha puesto Estrella, bueno, el gran problema que tenemos con la multiresistencia. Básicamente, yo creo que en los últimos años el problema está en los enterobacterales y las pseudomonas, y es una foto recogida del año pasado de la SEI, en donde, bueno, podemos ver que básicamente el problema de los enterobacterales a nivel insular lo tenemos sobre todo con las BIM, y pseudomonas también con las BIM, que son las metalobeta-lactamasas. Esta foto ya nos la ha enseñado, del gran problema que tienen los multiresistentes en cuanto a mortalidad y impacto. Y bueno, ¿qué decir de los antibióticos que están saliendo en los últimos años? Pues que ya no, o sea, ya el mensaje clave es: nuevo no es para todos, sino es muy centrado en un nicho y que además es un uso muy selectivo en cuanto al patógeno, en cuanto al mecanismo de resistencia, es decir, para el mismo patógeno con diferentes mecanismos de resistencia podemos utilizar diferentes antibióticos y que luego el escenario clínico va a ser básico, no es lo mismo un paciente crítico que un paciente, digamos, ambulatorio. Entonces, lo que decíamos, el uso empírico está ya obsoleto. Ahora lo que tenemos que hacer es, sobre todo el arsenal va dirigido a una confirmación microbiológica, sobre todo en cuanto a mecanismo de resistencia, para poder actuar directamente sobre él. Y bueno, me he permitido en estos 2 últimos años pues centrar mi charla en estos antibióticos que os he puesto. Voy a hablar sobre antibióticos por mecanismo de resistencia para enterobacterales con carbapenemasas y he elegido básicamente Aztreonam y Avibactam, que yo creo que es de lo último que tenemos ahora. Cefidrocol, que aunque es un poquito más antiguo, también es de las novedades. Para Pseudomonas aeruginosa, difícil de tratar, bueno, he elegido imipenem relebactam, porque creo que es un antibiótico que en las guías además también lo posiciona como una alternativa, digamos, de segunda línea para estas pseudomonas que nos van a ser complicadas. Para Acinetobacter baumannii multiresistente, esta es una novedad muy actual que además ya ha estado aprobada por la FDA en el 2025, sulbactam durlobactam, que aún no ha aprobado la EMA, pero que probablemente va a ser el antibiótico estrella, que afortunadamente no tenemos Acinetobacter multiresistente en nuestro medio, o no es frecuente, y probablemente, bueno, pues aún no tenemos esa necesidad de utilizarlo, pero que va a ser el antibiótico estrella. Y luego ya, como otros antibióticos, pues he incluido aquellos que se están etiquetando como ahorradores de carbapenémicos, en ellos cefepime en tazobactam. Luego no lo tenemos, pero aparecerá cefepime
taniborbactam y bueno, era vaciclina, y luego ya un poco tocando los cocos gram positivos, he traído cetobiprole, que bueno, tiene una novedad, aunque es más antiguo, tiene una indicación nueva a raíz pues, de un ensayo clínico que se ha hecho y que ha aportado mucho, y luego un nuevo antibiótico, este sí que es nuevo, es una nueva, digamos, un nuevo tipo, es el gepotidacin, es un antibiótico oral que sobre todo va dirigido para gonococo, y además el ensayo pues, ha aportado pues, en aquellos gonococos que puedan ser resistentes incluso a cetriasona, cefalosporinas. Bueno, un poco resumiendo, porque a mí siempre, la verdad es que las resistencias a las beta-lactamasas siempre me ha costado, os he traído digamos, este esquema, ¿vale? Sabemos que las resistencias a los beta-lactámicos se dividen en serin beta-lactamasas y cin beta-lactamasas. Tenemos las de clase C, que serían las ANC, las de clase A, en donde estarían incluidas básicamente las BLES, y luego estaría el KPC, que es de predominio en Estados Unidos. Las de clase A, en donde, bueno, fundamentalmente están las OCHA, en ellas la que destaca es las OCHA 48, y luego tenemos las metalo-beta-lactamasas, que son, digamos, nuestro quebradero de cabeza, porque además son las más frecuentes y las más difíciles a la hora de dirigir los tratamientos. El algoritmo de elección de las enterobacterias, y esto es bueno, me lo he hecho también en Notebook, la IA, basándome básicamente en las guías de la ISA y del MIT, y luego pues hay una revisión muy buena en el LACE del año pasado sobre los multiresistentes de BGNs, y bueno, lo que viene a decir es, cuando tenemos un BGN, en BLES vamos a tratar con carbapenémicos, es verdad que hay que tener, bueno, precaución sobre todo con el ertapenem, si tenemos albúminas muy bajitas. Cuando tenemos un ANC, sobre todo en aquellas Enterobacter scoliaceae, Klebsiella aerógenas y Citrobacter freundi, vamos a tratar con cefepime, o vamos a intentar elegir cefepime. Y luego cuando tenemos aislamientos de una carbapenemasas, en el caso de las KPC, pues van a ser de elección sobre todo ceftazidimabivactam, también tenemos meropenem barbobactam y imipenem relabactam. En el caso de las 848, pues de elección va a ser también ceftazidimabivactam, tenemos como alternativa el cefidrocol, y en el caso de las MBL, que son las que os he traído y vamos a comentarla, estaría pues de elección aztreonana-bivactam y luego la alternativa al cefidrocol. Bueno, de forma muy esquemática, ¿qué novedades o qué es lo que tiene la aztreonana-bivactam? Bueno, la mayoría, o sea, las características de todos estos antibióticos que vamos a hablar son beta-lactámicos con inhibidores de la beta-lactamasas, que además tienen como característica muy importante que es muy importante optimizar el PKPD. Es decir, la buena eficacia de estos antibióticos va a estar, entre muchas otras cosas, la buena dosificación, el que hagamos bien, digamos, esos niveles para que nos funcionen lo mejor posible. Además, son antibióticos que van muy dirigidos a pacientes críticos, es decir, no estamos hablando de tratamientos antibióticos que podemos poner en infecciones leves. Luego, el problema es que hay que seleccionar mucho estos antibióticos porque ya están apareciendo resistencias, es decir, tenemos antibióticos nuevos que van dirigidos hacia dianas muy concretas, hay que saberlos utilizar muy bien porque de utilizarlos de forma indiscriminada nos van a aparecer resistencias y van a dejar de ser útiles. El aztreonana-bivactam que tenemos, bueno, sabemos que el aztreonana es un monobactam que no está hidrolizado por las metalolactamasas, pero que necesita el avibactam para que inhiba pues, otras carbapenemasas que puedan tener estas bacterias, esos enterobacterales. Y es de ahí el avibactam y su fusión, ¿no? Que el avibactam nos va a inhibir, es un inhibidor de amplio espectro, sobre todo para carbapenemasas A, C, D, y va a permitir que el aztreonana pues, haga su efecto. ¿Qué dianas tenemos? Evidentemente vamos a tener las metalo-beta-lactamasas, las bimumo, que son tan frecuentes en nuestro medio, y luego también pues, van a ser útiles en KPC, en BLE, en ANC y en 848. ¿Qué escenarios aprobados tenemos? Pues para itus complicadas, infecciones intraabdominales, neumonías nosocomiales y infecciones por BGNs que tengan opciones limitadas. Por tanto, su superpoder, si tuviéramos que darle, digamos, un nombre, pues es el rompedor de las beta-lactamasas. Y actualmente va a ser, digamos, el tratamiento que tenemos, digamos, para estas BIM, para estas enterobacterales que nos están dando muchos problemas.
¿Qué tenemos en cuanto a eficacia demostrada? Bueno, estos son los programas ATLAS, que lo que hacen es un control de los antibióticos a nivel in vitro de los microorganismos, y se vio que la combinación de Atrionán-Cobaviatan pues tenía una eficacia in vitro de casi el 100% en todos los enterobaterales, y concretamente los productores de MBL del 98,4%. De hecho, de prácticamente un montón de muestras, casi 106.000 enterobaterales que se testaron, pues solamente se encontraron 10 resistencias, ¿vale? 8 eran en MDM y 2 en NDM1. Claro, la aparición, digamos, de esta combinación, de esta gran eficacia a nivel in vitro, pues hizo que se hiciera, digamos, un desarrollo del antibiótico para poder sacarlo y aprobar de forma muy acelerada, que de hecho en los antibióticos multiresistentes la necesidad hace que se tengan que acelerar todos estos ensayos. Y os he de decir que de forma común la evidencia que tenemos clínica muchas veces es muy poca. Es decir, tenemos evidencia in vitro, tenemos eficacia, pero muchas veces cuando nos vamos a buscar la evidencia en clínica, vemos que las Ns pues son Ns muy pequeñas, de 200, de 150, es decir, que también tenemos ahí un eslabón muy importante. Bueno, esto es un poco pues todo el desarrollo acelerado que se hizo de este antibiótico. La verdad es que muy importante tienen en los nuevos, en esto, digamos, en los estudios o en los ensayos para poder sacar un antibiótico, como en este caso la optimización de dosis, digamos, de PKPD. Y ahí la importancia, o sea, es muy importante dosificar muy bien ambos antibióticos para que puedan hacer el mejor efecto. Bueno, os he de decir que los estudios que tenemos en fase 3, que es el Revisit y el Assemble, son Ns muy pequeñas, tan pequeñas como el primero es 422 y el segundo es de 15. Es decir, ojo, porque la evidencia clínica que tenemos de estos antibióticos es bastante limitada, ¿vale? El segundo antibiótico que os he traído es el cefiderocol, ¿vale? El cefiderocol, que de hecho ya lo tenemos, lo estamos usando, pues es una cefalosporina que tiene como, digamos, peculiaridad, tiene un grupo catecol que le permite, digamos, unirse al hierro y aprovechar la entrada del hierro en las bacterias para poder, digamos, atravesar, ¿no?, la porina transportadora de hierro. ¿Qué dianas tiene principales? Pues tiene actividad contra las enterobacterias multiresistentes, también tiene actividad contra Pseudomonas multiresistente y difícil de tratar, Acinetobacter baumannii multiresistente, y también se ha visto, sobre todo clínica, que puede tener, digamos, un nicho muy importante, la Stenotrophomonas maltófila, que de hecho tiene muchos problemas a nivel de resistencia, así que cada vez se nos hace más complicado. Por tanto, bueno, si le tuviéramos que dar digamos, un nombre, para mí es el infiltrado, ¿no? Se junta con el hierro, atraviesa y además permite, bueno, pues que, digamos, no se vea, digamos, expuesta a la sobreexposición de las bombas de expulsión y tenga un poder mucho más activo a nivel de las bacterias. ¿Qué evidencia tenemos clínica? Bueno, pues los estudios pivotales que tenemos se han hecho sobre todo en infección del tracto urinario y en neumonía nosocomial. Los APEX UTI y APSN, pues están, digamos, los comparadores son carbapenémicos, en infección de orina fue el imipenem, en neumonías nosocomiales fue meropenem, y os he de decir que el antibiótico salió no inferior. La característica de este antibiótico, sobre todo en el APEX por neumonía nosocomial, es que hay un aumento de muertes, y de hecho fue un warning, un aumento de muertes significativas, sobre todo en el grupo de cefiderocol, en aquellos que tenían resistencias por bueno, sobre todo por MBL, que es la de Nueva Delhi. ¿Vale? Luego está el estudio Credible, que es un estudio abierto en el cual se comparaba cefiderocol con el mejor tratamiento estándar, y es verdad que, a diferencia de los otros, en este estudio hay mucho más N en cuanto a multiresistentes y concretamente con Acinetobacter. También he de decir que salió un warning bastante importante que en el grupo de cefiderocol en Acinetobacter también había más muerte comparando con el tratamiento estándar. Es decir que, bueno, puede ir bien, pero hay que tener eso en cuenta. Como último estudio que tenemos, reciente, una reciente publicación, es el Game Changer, que viene a decir un poco lo mismo. La N es mucho mayor, es una N ya de 500, donde se compara además con tratamiento estándar, se compara cefiderocol con tratamiento estándar en infecciones por enterobacterias, y hay mucho más N en cuanto a multiresistentes, hay mucha más N en Acinetobacter, pero otra vez nos vuelve a salir que este estudio de hecho estaba diseñado para que si salía, digamos, para intentar comparar no inferior,
y de no inferior buscar la superioridad. Y he de decir que no le salió la superioridad, le sale la no inferioridad, además con un margen de error bastante grande, pero no le sale la superioridad. Es un ensayo que se llevó, bueno, sobre todo hay muchos pacientes de Asia, es decir, que hay veces que no se puede extrapolar todo, y que también en este, pues decir que el grupo de cefiderocol, sobre todo en Acinetobacter y en multiresistentes, pues tenían mayor mortalidad en aquellas que tenían MBL. Es decir, que cefiderocol, ojo con las MBL, porque en los estudios que tenemos hasta ahora pivotales, pues hay esta controversia. Yo os he traído esta imagen en Stenotrophomonas. Probablemente es un antibiótico que, de hecho, de cada vez tenemos más evidencia en clínica que nos puede utilizar. Es una foto que hice el año pasado en el ECMID. He de decir que los estudios son muy pequeñitos, estamos hablando de Ns muy pequeñas, pero parece que esto es un estudio retrospectivo del uso de cefiderocol en Stenotrophomonas. La eficacia clínica les sale en torno a un 65%, la mortalidad a 30 días les sale aproximadamente un 18,5%. Pensar que son infecciones graves en pacientes muy complejos, es decir, son números bastante prometedores. De hecho, aquí se comparó sobre todo en tratamiento, digamos, monoterapia versus politerapia, es decir, combinado con otro, y curiosamente les sale mejor la monoterapia. He de decir, de todas maneras, que es posible que aquí haya sesgos en cuanto a elección de la politratamiento versus monoterapia, es decir, que eso está bastante discutido, pero ya os digo, es una alternativa a esta Stenotrophomonas. No es tratamiento de momento en las guías de primera elección, pero sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Como decíamos, el segundo punto es imipenem relebactam, ¿vale? Imipenem relebactam es evidentemente un carbapenémico, imipenem, que se ha combinado con un inhibidor de la beta-lactamasa, que es el relebactam, que actúa sobre carbapenemasas clase A y C, en este caso KPC y AMC. Es, por tanto, activo contra enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa. Mejora la resistencia que teníamos, por tanto, por enzimas y por porinas. Las dianas principales, lo que decíamos, es KPC, BLE, ANC, no es activo contra metalolactamasas y también tiene una acción muy limitada contra OCHA48. Los escenarios que tenemos en donde lo podríamos usar pues sería BGNs con opciones limitadas, neumonía nosocomial o neumonía digamos, por ventilación y itus complicadas. Tiene un superpoder clínico en cuanto a que puede ser una alternativa clave en KPC y en Pseudomonas, y parece que además lo ha posicionado en las guías como una alternativa en infecciones por Pseudomonas aeruginosa, digamos, cuando pueden ser resistentes a las primeras opciones, que serían cetolozano-tazobactam y ceftazidimab-avibactam. Este es un esquema un poco también sacado de las guías del EMIT y de la ITSA, de cómo tratar este tipo de Pseudomonas. La definición de difícil de tratar, es decir, es una definición relativamente actual, es cuando es por lo menos resistente como mínimo a uno de los antibióticos, digamos, clásicos. Probablemente la mayoría de las Pseudomonas que tenemos a nivel hospitalario son resistentes a quinolonas, con lo cual ya serían difíciles de tratar. Y bueno, los escenarios entonces confirmados sería lo que hablábamos. Si tenemos una multiresistente, una Pseudomona carbapenemasa, utilizaríamos cetolozano-tazobactam de primera elección. De segunda podríamos hablar de ceftazidimab-avibactam, y imipenem, pues sería imipenem relebactam, sería una alternativa. También la otra alternativa es el cefiderocol. El siguiente sería el sulbactam-durlobactam, que os decía que es un fármaco que se acaba de aprobar por la FDA para Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemasas. Como sabemos, sulbactam pues es activo contra el Acinetobacter, y durlobactam es el inhibidor de la beta-lactamasa, que lo que hace es inhibir pues las carbapenemasas clase A, clase C y clase D, incluidas las OCHA, y va dirigido, o sea, es un antibiótico totalmente dirigido hacia un nicho, Acinetobacter baumannii, ¿vale? Las dianas principales, lo que decíamos, Acinetobacter baumannii, no es activo en este caso cuando la resistencia es por metalolactamasas, y el escenario pues son infecciones básicamente por Acinetobacter baumannii resistentes a carbapenémicos en neumonías y en bacteriemias, ¿vale? El superpoder, bueno, el ensayo que tenemos, que es el ensayo ATTACK, que es el que ha dado la aprobación por la FDA, es un ensayo en donde se comparaba básicamente con imipenem imipenem más colistina, sulbactam, durlobactam más colistina, y la verdad es que parece que la eficacia pues es no inferior e incluso puede ser algo superior.
Bueno, estas son las alternativas que tenemos a día de hoy. Yo he de decir que Acinetobacter, y si no que me corrija Estrella, multiresistente afortunadamente con carbapenemasas no tenemos, o sea que, bueno, es un problema menos, pero bueno, las alternativas, o lo que tendríamos en nuestro medio que podríamos usar, pues sería el cefiderocol, sulbactam, durlobactam, como decimos, pues ahora mismo no lo tenemos ni lo tenemos aprobado, y bueno, las otras moléculas son moléculas que están en ensayo y que parece que pueden ser pues una alternativa buena. Y como último, lo que decíamos, en este cajón de para ahorro, o sea, de estos antibióticos, pues básicamente está el cefepime enmenatoxazolam, que es básicamente es una cefalosporina a la que se le ha unido el emetazobactam, que es un inhibidor de la beta-lactamasa, que lo que permite, pues que tiene actividad contra BLES, básicamente. Es verdad que parece que pueda tener mayor penetración en la pared bacteriana y que, por tanto, los ensayos, cuando uno los revisa, pues están hablando de que tiene mayor eficacia a nivel de curación microbiológica, ¿vale? Bueno, las dianas son BLES, enterobacterias BLES, no tiene actividad ni contra KPC ni contra MBL, y la evidencia, bueno, y a nivel de utilidad, pues podría ser en infección de tracto urinario complicado. He de decir, ya digo, que básicamente vendría a ser como un carbapenémico a nivel de utilidad, y sí que es verdad que parecen los ensayos que la erradicación microbiológica pues podría ser, digamos, superior a un carbapenémico. He de decir que con el tema de los ahorradores de carbapenémicos ya hay bastante literatura, o ya ha empezado porque es un término que actualmente se está muy en boga, de intentar pues ahorrar carbapenémicos con estos fármacos. Bueno, se están discutiendo si realmente utilizar estos fármacos es tanto un ahorro de antibiótico, y bueno, se da un poco ahí la vuelta. Luego está esta molécula que a mí me parece más interesante, que aún no la tenemos y está aún en fases 2, que es el cefepime taniborbactam, que, bueno, a diferencia del enmenetazobactam, pues tiene, digamos, o tiene actividad contra las metalolactamasas, con lo cual, pues aquí sí que ampliaría, digamos, la cobertura, es decir, tendríamos actividad sobre enterobacterias positivas para MBL y probablemente también para Pseudomonas. Incluso también lo que hablan es que podría tener, bueno, tendría de forma similar la cobertura que tenía una treonam abivatam y un cefiderocol. O sea que es un antibiótico que parece bastante prometedor. Y luego ya nos vamos a otro escenario. Bueno, esta también es similar, bueno, es de la familia, es una tetraciclina, similar a la tigeciclina, que de hecho ya la tenemos. Parece que tiene, a diferencia de la tigeciclina, pues algunas TMI más bajas, es de amplio espectro, pero básicamente yo creo que va dirigida para enterobacterias, aunque tiene cobertura para algún enterococo, sobre todo enterococos, incluso incluye los resistentes a vancomicina, también posibilidad de cobertura en Acinetobacter, pero he de decir que, bueno, los ensayos que tenemos son en infección intraabdominal grave, y he de decir que yo creo que es algo que nos tenemos que quedar, que no funciona en bacteriemias, y de hecho es una contraindicación. También su superpoder pues vendría a ser también un potencial ahorrador de carbapenémicos, sobre todo en infección intraabdominal. Esto es, bueno, pues el cuadro, digamos, de mando. Yo lo he sacado del Lancet del 2025, que os invito a que, la verdad que es una revisión que está muy bien, y es un poco pues los antibióticos que tenemos actualmente. Bueno, no me he metido ya ni el ceftolozano tazobactam, porque yo creo que ya es de amplio uso. Evidentemente la cobertura, yo creo, el ceftolozano tazobactam, aparte de BLES, lo que sería es para Pseudomonas. Yo creo que es un antibiótico que debemos, digamos, mantenerlo en Pseudomonas. Ceftazidima avibactam, que como decíamos, pues tiene muy buena cobertura, sobre todo para BLES, para ANCES y para clase A, y luego pues podría tener su papel a nivel de 8 a 48, ¿vale? Merobactam, barbobactam, pues viene a ser una cobertura muy similar, os diría, a una ceftazidima-avibactam. Yo creo que aporta poco actualmente el merobactam y avibactam. El imipemen, que es el que hemos comentado, bueno, podría ser una alternativa, sobre todo para Pseudomonas, tampoco nos aporta mucho más a lo que tenemos en cuanto a enterobacterias. Bueno, cefiderocol, sobre todo, yo creo que nos lo ponen en verde muchas veces todo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, Pseudomonas mucho cuidado, Acinetobacter mucho cuidado, y luego enterobacterias, sobre todo metalolactamasas, también mucho cuidado. Puede ser útil, pero hay que tener mucha prudencia. Luego, ceftazidima avibactam y atreonam, bueno, afortunadamente ya tenemos en nuestro medio el atreonam avibactam, que viene a cubrir lo que hemos hecho hasta ahora con ceftazidima avibactam y atreonam. Tendría cobertura pues prácticamente en todas las enterobacterias carbapenemasas. Ojo con, sobre todo, bueno, Acinetobacter no, y Pseudomonas bastante cuidado.
Cefepime Hermenobactal, lo que hemos dicho, ahorrador de Blest, tampoco tiene mucha más cobertura. Sulbactam, Durlobactam sería sobre todo para Kinetobacter. Y la erabaciclina, pues también como un ahorrador a nivel de Blest. Y bueno, nos pasamos a cocos gram positivos. Yo he traído el cetobiprole, que aunque sea un antibiótico que es antiguo, se le ha dado, digamos, o tiene una actualización, y es que en el 2023 hubo un ensayo que se hizo sobre todo en bacteriemias por aureos, tanto MARSA como aureos 8S, y parece que bueno, pues puede ser una buena alternativa. Es un betalactámico que yo creo, sobre todo para MARSA, es una buena alternativa. Tiene una cobertura, aunque pequeñita, en gram negativos, y la FDA de hecho lo ha aprobado para bacteriemias. La verdad es que no sé aún en qué creo que se está intentando introducir. Yo creo que hablábamos que puede ser una buena alternativa, sobre todo para bacteriemias MARSA, incluso hablábamos como pies diabéticos. Bueno, habrá que ver, habrá que ver. Y luego he traído este, que es el gepotidacin. Este sí que es un nuevo antibiótico, es una triazancenacileno, es un inhibidor de la topoisomerasa. Yo creo que es similar un poco a las quinolonas, aunque bueno, incluso con resistencias a quinolonas nos puede ser útil. Es un bactericida, es, a diferencia de lo que hemos hablado hasta ahora, es vía oral, que yo creo que es también dentro del PROA es algo que tenemos que intentar, digamos, promover la terapia secuencial a vía oral. Las dianas, pues básicamente el ensayo que tenemos es con gonococo, ¿vale? Se comparó ese Ligel, que se comparó con gonococo, con cetriaxona citromicina, y la verdad es que les salió bastante bien. Ellos hablaban de que, bueno, es una semana, diario. La verdad es que incluso hicieron encuestas de satisfacción y les salió incluso mejor. A mí me sorprende que dar cetriaxona citromicina de forma, digamos, unitaria, a tener que dar cada día antibiótico oral una semana, les salga que los usuarios estén más satisfechos. Bueno, es verdad que, bueno, también se hizo ellos hablaban de que había pues una barrera, sobre todo a la hora de administrar en gonococos la cetriaxona intramuscular, porque necesitan que el paciente vaya en vez de poderlo prescribir ambulatorio. Bueno, lo que digo, la evidencia es el Eagle, que es sobre todo dirigido para gonococo, le salió no inferior, la eficacia es similar y los efectos quizá un poquito mayor que la cetriaxona, pero sobre todo a nivel gastrointestinal. Superpoder, alternativa oral, yo creo, al gonococo e incluso a enterobacterias sin resistencias, estamos hablando, o sea, de infección urinaria, y bueno, pues podría ser una simplificación ambulatoria si la cetriaxona intramuscular en gonococo pues pueda ser un problema, e incluso yo me estoy planteando si nos pudiera aparecer algún tipo de resistencias, bueno, pues estaría ahí. Bueno, y como resumen, buenas noticias, pues que parece que de cada vez tenemos más arsenal, sobre todo para el gran problema de los multiresistentes en las enterobacterias y en las pseudomonas, que la epidemiología local manda, o sea, que es fundamental, que desgraciadamente hay un acceso desigual, ya lo hemos visto, con el Akinetobacter, que no lo tenemos aprobado en nuestro medio, es decir, y probablemente si vamos a nivel local también hay, pues tenemos uno, tenemos otro, o sea que el uso racional es obligatorio, es decir, los PROAs tienen que ser fundamentales, y sobre todo en el uso de estos antibióticos, porque como ya os digo, es que salen los antibióticos y ya salen warnings de resistencia de cefiderocol, quiero decir que hay que tener mucho cuidado, y que además aquí más que nunca con el uso de estos antibióticos hay que trabajar en equipo. O sea, son fundamentales microbiología, porque nos han de interpretar, o sea, con las nuevas técnicas que tienen moleculares, el tema de las multiresistencias. Luego farmacia nos han de optimizar perfectamente PKPD, y los clínicos, bueno, pues estamos ahí pues digamos peleando con los usuarios. Y bueno, por lo cual mis píldoras, yo diría que los antibióticos actuales no tratan bacterias, tratan mecanismos de resistencias. O sea, para una misma bacteria podemos utilizar, nos pueden no servir los mismos antibióticos, que es lo que digo, el mismo patógeno puede tener, digamos, diferentes antibióticos, que un nuevo antibiótico actual no es mayor a espectro, sino todo lo contrario, es mayor. Bueno, es digamos, una diana muy concreta y que hay que tener mucho cuidado, porque además no están exentos a tener resistencias. Que sin microbiología vamos a ciegas, o sea, sin los microbiólogos actualmente vamos muy perdidos, que el mejor antibiótico mal dosificado nos puede llevar a fracaso clínico, que necesitamos, digamos, optimizar al máximo la dosificación, que desescalar es tan importante como escalar, que las coinfecciones enzimáticas, además, es que las
bacterias no solo tienen una mutación, pueden tener muchas y pueden compartirlas, y que es más, sobre todo con pseudomonas, hay que estar encima porque podemos poner un antibiótico y nos puede estar haciendo en ese mismo paciente y en ese mismo cuadro, nos puede hacer resistencias a ello, que la actividad in vitro no garantiza el éxito clínico y de hecho en bacterias y que el PROA pues no limita, que optimiza.